Hola chicos, muy buenos días. Pues miren, en este video hablaremos un poquito sobre la importancia de lo que es el álgebra. Después trataremos más adelante los axiomas de los números reales, su importancia, y concluiremos con las leyes de los exponentes, ¿sí? Aunque este video pues está diseñado para los chicos que van en primero y están cursando la materia de álgebra, esta matemática que ahorita vamos a platicar, pues es de uso general y es muy recomendable que también los chicos de quinto la vean, ¿sale? Bueno, ¿cuál es la aportación del álgebra? En algunos libros el álgebra se define como la rama de las matemáticas que estudia la cantidad de la manera más general posible, ¿no? Por ahí va, creo, más o menos la definición que se da en el libro de Baldor. Y efectivamente tiene mucho de razón, ¿sale? Cuando nosotros hablamos de álgebra, empezamos siempre a visualizar que existen variables, ¿no? Vemos a la X, vemos a la Y o vemos a la Z, ¿sí? Y esa precisamente es la magia del álgebra, es la generalización, es el uso de un símbolo que puede representar el número o los números que tú quieras, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que esta X que está aquí es un número real, puede ser cualquier número real. O sea que si tú dices que X vale 5, es cierto. A pesar de ser un solo símbolo, si tú dices que vale 5, tienes razón, porque el 5 pertenece a los números reales, ¿no? Si dices que vale menos 6, que vale 1.000.000, que vale 1/3, que vale pi, eso es cierto, ¿no? Y esa es la magia del álgebra, que este simbolito que está aquí, si yo digo que pertenece a los reales, puede ser el número real que tú te imagines, ¿no? O podemos acotarlo un poquito más. La variable y, podemos decir que es un número racional, que son todos aquellos que pueden representarse como fracción. Entonces, si yo digo que y vale pi, pues es falso, ¿no? O sea, decimos que y puede ser cualquier número racional. O también podemos decir que z es un número real positivo, ¿sí? Cualquier número real positivo, sea racional o irracional, mientras sea positivo, ese va a ser z, ¿no? Y esa exactamente es la magia del álgebra. Y como ejemplo rapidísimo tenemos aquí un triángulo cualquiera. Todos los triángulos tienen un área, ¿no? Y el área sabemos que se calcula haciendo el producto o la multiplicación de una base por su altura. Y ese resultado se divide entre 2. Entonces, ¿cuántas áreas pueden existir en un triángulo? Infinitas áreas, ¿sí? ¿Y por qué infinitas áreas? Porque las bases pueden tener infinitos valores. Y las alturas también. La base puede ser 3, puede ser 100, puede ser 1.000.000, puede ser 25, puede ser 33, puede ser cualquier número decimal, lo mismo que la altura. Y esta es una expresión algebraica, ¿sale? Y es una expresión algebraica porque estamos trabajando variables. Y no importa qué valor tome B y qué valor tome H, que pueden tomar infinitos valores, este procedimiento generalizado me permite calcular el área de cualquier figura que sea un triángulo, ¿sí? De cualquier triángulo que tú te imagines, esta figurita puede calcular el área, ¿sale? Esa es la importancia del álgebra. Yo para calcular el área de una circunferencia, yo sé que su área se calcula multiplicando pi por radio elevado al cuadrado, ¿sí? Donde yo sé que pi es un número racional, es un número real, perdón, no es un número racional, es un número real. Y cualquier valor que tenga el radio, yo sé que elevándolo al cuadrado y multiplicándolo por pi, puedo calcular el área de la circunferencia. Esa es la generalidad que nos permite la matemática llamada álgebra, ¿sí? Si no tuviéramos álgebra, ¿cómo expresaríamos la fórmula del área sin el uso de unos símbolos que representan todas las condiciones que tiene esa figura, ¿no? Es importantísima esta matemática, y si no tienes dominio de ella en ninguno de tus grados, no quiere decir que solamente tienes que dominarla en primero, tienes que dominarla en todos los grados que lleves en tu preparatoria, porque esta matemática es fundamental y es importantísima. Es la matemática con la que se construye toda la matemática posterior, ¿sí? Bueno, vamos a platicar ahorita otro detalle. Como decíamos ahorita, el álgebra es sumamente importante y ha tenido una gran evolución. Desde los principios de las sociedades que conocemos, inclusive antes de Cristo, ya se empezaba a vislumbrar el uso de una matemática que pudiera ser generalizada, ¿no? Que pudiera representar todos los procedimientos posibles para un mismo tipo de ejercicio, ¿no? Ya 1500 años antes de Cristo, en Babilonia ya se trabajaba en sus tablillas de barro, ni siquiera tenían modo de escribir como nosotros en la actualidad. Ya hacían
con figuras cuneiformes, algún tipo de procedimiento algebraico, ¿no? Ya sea en cálculos. Y hoy para nosotros es, por ejemplo, muy natural ver esta expresión que está aquí. Esta expresión que está ahí es una igualdad, ¿sale? Una igualdad es una expresión algebraica que consta de dos miembros. El que se encuentra aquí a la izquierda, siempre vamos a llamarlo primer miembro, ¿sale? Este primer miembro consta de dos términos. Esto es un término y este es otro término, ¿sale? Esto podemos decir que es un binomio. Perfectamente se puede decir que esta parte es un binomio. Y del lado derecho de la igualdad tenemos otro término, que en este caso es una constante, ¿sale? No se les olvide, esto es una ecuación porque tiene una igualdad. Y en el primer miembro de la ecuación tenemos dos términos y en el segundo tenemos uno solo. Pues para nosotros esto es muy sencillo de entender. Decimos que existe una cantidad que multiplicada por 5, ¿sale? Y haciéndola negativa, y entonces sumando esa cantidad, esa misma cantidad elevada al cuadrado y multiplicada por 2, tenemos que tener 23. ¿Sí? Es una igualdad. Y esa es la notación actual que tenemos, ¿sí? Que ha ido evolucionando durante mucho tiempo. Vamos a echar un breve vistazo a cómo se escribiría esta expresión en otros tiempos, cuando la matemática comenzaba a evolucionar. No consideré la notación babilónica cuneiforme porque no la encontré, y en realidad es una notación que ni siquiera entenderíamos porque es en base de cuñitas, ¿no? Símbolos bastante extraños, que se entienden y existen, pero ahorita no tendría caso explicarlo, ¿sale? Bueno, pues esta expresión que está aquí existió un matemático griego más o menos entre el siglo III y IV a.C., que se llamaba Diofanto, que de hecho es el conocido como el padre del álgebra. Y esta expresión que tenemos aquí, él la escribiría de esta forma, ¿sale? Este matemático griego vivió en Alejandría, es por eso que usa simbología griega, ¿sí? Entonces esta expresión que está aquí, Diofanto la escribiría de esta forma. Difícil de entender, ¿no? Complicadísimo. Pero una importante aportación de Diofanto, fíjense bien, es que Diofanto también utilizaba simbología, variables, no utilizaba palabras, cosa que ahorita vamos a ver cómo lo haría un matemático que vivió como 1800 años después, ¿sí? Hago referencia hasta que esté aquí. Esta notación es de un médico y matemático italiano del Renacimiento que se llamaba Giordano Cardano, ¿sí? Este personaje escribiría esta expresión de Diofanto de esta forma. Lo que les quería comentar es lo siguiente. ¿Notan que Diofanto usa solamente símbolos? Resulta que Cardano, para poder escribir sus ecuaciones, él las escribía utilizando palabras, ¿sí? Si eres muy observador y quizás vas en programación, te vas a dar cuenta que esto, lejos de parecer una ecuación matemática, parece en realidad un lenguaje de programación muy extraño, ¿no? Pero resulta que este es lo mismo que esto, que a su vez es lo que entendemos en la actualidad como está acá. Entonces los siglos pasaron, ¿no? De este matemático del Renacimiento sigue los finales del Renacimiento otro matemático que se llama Francisco de Vieta, que es un francés. Francisco de Vieta ya es un nombre castellano. Y él, esta expresión que está aquí, la escribiría de esta forma. Y es un lenguaje un poquito más sencillo de entender, ¿sí? Aquí ya podemos ver algunas cuestiones importantes. Noten que en lugar de la X, este matemático lo trabajaba como la A, ¿sí? Para él la A era la X, ¿no? Y no usaban el signo igual. Usaban esta expresión que es Aquarius, que significa igual, ¿no? Ok, pasaron algunos años, alrededor de 47, 48 años, y llega un matemático genial que se llama René Descartes, ¿sale? René Descartes hace la notación de este tipo. Si somos bien observadores nos damos cuenta que la expresión que está aquí casi es la que está acá, ¿sí? Una aportación importantísima de Descartes es que las variables ya las empezó a llamar como X o como Y, por eso vemos aquí la X, ¿sale? Y también elevar al cuadrado una expresión, él propuso que se escribiera de esta forma. A Descartes le debemos el uso de la variable X y Y, que aquí no tenemos Y, pero sí tenemos X, y el modo de escribir las potencias. También a Descartes les debemos el hecho de que para poder expresar que dos cantidades se están multiplicando, basta con ponerlas juntas, ¿sí? La diferencia de esta expresión que está aquí con esta que está acá es que Descartes no utilizaba el signo igual. Descartes utilizaba esta especie de simbolito que parece alfa, ¿no? Pero al final de cuentas esta es la representación que usamos ahorita, ¿sale? Entonces el álgebra ha sido importantísima, ha sido definitiva en el desarrollo histórico y social, y es importante entender un poquito quizás de su historia, ¿no? Entonces vamos a continuar con lo que sigue y ahorita continuamos. Bueno, continuemos ahora con una
Un tema muy importantísimo entre las matemáticas que generalmente lo olvidamos, ¿no? Y a veces lo aprendemos porque así viene en el temario, pero nunca lo aplicamos, o si lo aplicamos ni siquiera tenemos conciencia de que lo hacemos. Todos hemos escuchado decir que las matemáticas es una ciencia exacta, ¿no? Que no da pie a error. Y esto sucede porque resulta que las matemáticas se construyen a través de axiomas, ¿no? Todo lo que se hace en matemáticas o lo que se dice tiene una fundamentación axiomática y es demostrable a partir de estos axiomas, ¿sí? Bueno, pero ¿qué es un axioma? Pues un axioma es un enunciado o una proposición que se hace y que es tan evidente que no requiere ser demostrada, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo así de un axioma que se me ocurriría es como tú naciste de tu mamá, ¿no? Entonces eso es evidente, ¿no? Y no necesitamos demostrar de que así sea cierto. Mientras estés aquí vivo, pues hubo una persona que te engendró, que te trajo la vida, ¿no? Y entonces, a partir de esos enunciados tan evidentes, se empiezan a construir las matemáticas, ¿sí? Y para el álgebra, que es una rama importantísima de las matemáticas, pues resulta que toda el álgebra que trabaja con números reales, ¿sí?, se sustenta en ciertos axiomas para los números reales, ¿sí? Por eso entonces aquí decimos axioma de los números reales, ¿sí? Son varios axiomas y vamos a irlos mencionando, que aunque no requieren demostración, pues a lo mejor requiere que los platiquemos, ¿sí? Una cosa muy importantísima ahorita que necesitamos es que se aprendan los nombres de los axiomas para que cuando los apliquen sepas qué estás aplicando, ¿no? Entonces eso es importantísimo, ¿sale? Bueno, pues para poder platicar de este tema de los axiomas de los números reales, nos vamos a apoyar de 3 números, ¿sale? Aquí dice para X, Y y Z, ¿sí? Entonces tenemos 3 números. La cuestión es, ¿y qué números son estos? Bueno, pues esos son números reales, ¿sí? ¿Qué son los números reales? Puede ser racional o irracional, racional o irracional, racional o irracional, ¿sale? Ya saben lo que son los números reales, ¿sí? En este procedimiento de los axiomas de los números reales, se hace uso de 2 operaciones fundamentales, que son las operaciones fundamentales en matemática, que es la suma, que se expresa de esta forma, y la multiplicación, que se expresa de esta forma, ¿no? Esta notación la debemos al matemático René Descartes, que mencionamos un poquito antes, ¿sale? Bueno, pues la primera propiedad se llama propiedad asociativa, ¿sale? Y esta propiedad nos dice que si estás sumando números, en este caso son 3 números reales, por eso son los axiomas de los números reales, no importa cómo realices la suma de ellos, ¿no? Si dispones de 3 números, no importa que primero sumes X con Y y el resultado le sumes Z, vas a obtener lo mismo que primero sumes Y y Z y el resultado le sumes X, ¿sí? Y lo puedes poner en práctica con el número que tú quieras. Le puedes poner 2, 3 y 8 y vas a ver que el resultado te va a salir el mismo. ¿Sale? Se llama propiedad asociativa de las matemáticas. Ajá. Y aquí tenemos la propiedad asociativa, pero aplicada en la multiplicación. Es lo que dicen ustedes como que el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Los factores son los elementos que intervienen en la multiplicación. Por ejemplo, la multiplicación de estos dos, ¿sale? Se llama producto, por eso dice el orden de los factores no altera el producto, o sea, la multiplicación, y estos dos se llaman factores. Entonces, si tú multiplicas X por Y y el resultado lo multiplicas por Z, es lo mismo que si tú multiplicas Y por Z y el resultado lo multiplicas por X, ¿sí? No importa cómo multipliques, siempre y cuando sea todo suma o todo multiplicación, la igualdad siempre se va a mantener, ¿sí? A veces, si tú no confundas, ¿no? El orden de los factores no altera el producto, siempre es relativo a la multiplicación, ¿sale? Ok, siguiente propiedad, esta es mucho más evidente, de hecho la otra también lo es, ¿no? Pero esta es mucho más evidente y te dice que no importa cómo sumes, no importa cómo sumes, el resultado siempre va a ser el mismo. Si tú sumas un número real más otro número real, el resultado va a ser lo mismo que si sumas al revés, ¿no? Si tú sumas X más Y, es lo mismo que si tú sumas Y más X, ¿sale? El resultado es el mismo. Y aquí ahora sí, bueno, aquí se aplica exactamente lo que es el orden de los factores no altera el producto. Si tú multiplicas X por Y, es lo mismo que multiplicar Y por X, ¿sale? Y a veces lo ocupamos esto mucho cuando hacemos una multiplicación. Por ejemplo, si tienes que multiplicar un número, así por ejemplo 9 o por ejemplo 3 por 9, pues es mejor multiplicar 9 por 3,
Sale como que a veces no, ya lo tenemos como muy inmiscuido en nuestra mente, ¿no? Bueno, y vamos a ver el último, bueno, no es el último, sino el último que pude anotar aquí, que es el elemento neutro, ¿sí? Bueno, pues ¿qué es el elemento neutro? Son un par de números reales ambos. Uno de ellos, que es aquel número que cuando tú haces una operación con él, no te afecta en la suma, ¿sale? Pues eso, su nombre lo indica, ¿no? Elemento neutro, es neutral, ¿no? Entonces en la suma, el elemento neutro es el 0, ¿sí? Y en la multiplicación, el elemento neutro es el 1, porque vamos a ver el de la suma. Si tú a cualquier número, si yo pongo 3, que es un número real, si al 3 le sumo el 0, es como si no le sumara nada, sigue quedando 3. Por eso al 0 lo llamamos el elemento neutro en la suma. Cualquier número sumado con el 3 te va a seguir dando ese número. Y en la multiplicación es lo mismo. Existe un número que no importa si lo multiplicas o no lo multiplicas, no pasa nada. Por ejemplo, es el 8. El 8 por el 1, perdón, es el 1, ¿sí? Si tú multiplicas, en este caso, el 8 por el 1, el resultado va a seguir siendo 8, ¿sí? Entonces, como pareciera que no multiplicamos por nada, por eso se le llama elemento neutro en la multiplicación. Di la tabla del 1 y siempre te va a dar el mismo número. 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, ¿no? Entonces, esto es bien importante que lo entendamos porque lo aplicamos un montón. Por ejemplo, si tú tienes un número real, el que tú quieras, resulta que este número real, aunque tú no lo veas, está siendo multiplicado por el elemento neutro, ¿sí? Cuando tú ves expresiones algebraicas y, por ejemplo, ves 3x al cuadrado, tú puedes decir de esta expresión que su parte literal es la x, este es su coeficiente constante que es el 3 y tiene un exponente que es 2, ¿sale? Pero ¿qué pasa si tú ves solamente x al cuadrado? Quizás tú podrías pensar que no tiene un coeficiente constante porque aquí no se escribe nada, ¿estás de acuerdo? Pero es precisamente lo que nos dice este axioma, que aquí no se pone nada, pero en realidad tiene que haber un 1 multiplicando, ¿sí? Toda expresión algebraica o todo término a fuerzas tiene que tener una parte, un coeficiente constante. Y si ese coeficiente constante no se escribe, el coeficiente constante tiene que ser a fuerzas el 1, ¿sale? Entonces y no está solita, ahí es 1y, pero no se escribe, ¿sale? Pero ahí es 1y. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a continuar con los axiomas que hemos estado trabajando. Y el siguiente axioma del que les voy a hablar nos habla de la existencia de un elemento inverso y un opuesto, ¿sí? Si x es un número real, vamos a ver primero el elemento opuesto. Si x es un número real que llamamos x, para esta x, siendo cualquier número real, existe un elemento que simbolizamos así. Notan que estamos usando la misma variable y estamos usando un signo que conocemos como el signo menos, ¿no? Entonces, para cada x existe un opuesto, tal que al sumar el número más su opuesto, el resultado va a ser 0, ¿sí? Ok, una apreciación aquí muy importante es que el opuesto de x no se llama menos x, aunque así lo entendamos, este no se llama menos x, se llama, dado este axioma, se llama el opuesto de x, ¿sale? Es un error llamarlo menos x, ¿sale? Ok, y también todo número tiene su inverso. ¿Qué es un inverso? Bueno, suponiendo que tenemos otro número real que llamamos x a la n, existe otro número que se va a llamar el inverso de x a la n, que va a ser x a la menos n, pero que se va a llamar el inverso de este que está aquí, tal que al multiplicarlos, x a la n multiplicado por su inverso, el resultado va a ser 1, ¿sí? Notamos que vuelve a aparecer otra vez el 0 y el 1, ¿sí? En la suma el 0 y en la multiplicación el 1. Entonces, cuando multiplicas un número por su opuesto, perdón, cuando sumas un número con su opuesto, el resultado es 0. Cuando multiplicas un número por su inverso, el resultado es 1 y siempre es positivo, ¿sí? Entonces aquí aplica mucho para las potencias. Entonces si tú tienes una potencia y la multiplicas por su inverso,
el resultado es 1. Por ejemplo, x a la 2 multiplicado por x a la menos 2, que es su inverso, va a ser el resultado siempre 1. ¿Sale? Ok, y vamos a ver la siguiente propiedad. En esta propiedad ya estamos viendo una especie de unión de operaciones, ¿no? Porque ya no solamente es con la multiplicación por separado o con la suma por separado. Aquí las tenemos juntas. Tenemos la suma de dos elementos, de dos sumandos, x más y, que son números reales, y este resultado de la suma es multiplicado por z. Pues la propiedad distributiva me dice que equivale este procedimiento de sumar y después multiplicar a multiplicar por estos dos expresiones o dos términos, y ese resultado sería el mismo que si primero los sumo y después los multiplico. ¿Sí? O sea que si primero sumas y luego multiplicas, es lo mismo que cada uno de estos sumandos lo multipliques primero por z y después sumes el resultado. ¿Sí? Bueno, hasta ahí yo creo que vamos bien. Ya solamente faltan 3 pequeños axiomitas y ahorita continuamos. Vamos a ver un ejemplo de cómo los vamos a aplicar. Bueno, pues vamos a checar ya los últimos 3 axiomas muy importantes. Todos son muy importantes y muy evidentes, ¿no? Bueno, no, algunos son más evidentes que otros. Vemos el primero, que es el de identidad. Y está bien claro, ¿no? Nos dice que x, siendo un número real, pues va a ser igual al mismo y nada más, ¿sí? X solamente puede valer x. Quizás aquí podemos tener algunas expresiones, algunas cosas más. Y si todo lo que estuviera aquí, por ejemplo, y tuviéramos x es igual a 20 más 50, resulta que todo esto que está aquí nos está diciendo que tiene que ser a fuerzas x, porque x solamente es igual a él mismo, ¿sí? Entonces quiere decir que eso vale x también. El siguiente de reciprocidad es bien importante y bien evidente. Dice que si x es igual a y, entonces y es igual a x, ¿sí? ¿Y para qué nos servirá algo de ese tipo? Porque en algunas ocasiones podemos tener alguna expresión que diga así, por ejemplo, 3 más 2 es igual a x. Y eso, sí, generalmente cuando hacemos el despeje de una variable, la variable, acuérdense que cuando la despejamos en una ecuación, la ecuación tiene dos partes importantísimas, ¿sí? Tiene una igualdad y del lado izquierdo de la igualdad es el primer miembro y del lado derecho de la igualdad es el segundo miembro, ¿sí? Y siempre que hacemos un despeje, la x la dejamos siempre en el primer miembro y solita. Eso es despejar, ¿sale? Entonces, si yo quisiera despejar esta x que está aquí, esta x tendría que estar de este lado y todo lo demás tendría que estar del lado derecho en el segundo miembro, ¿sí? Pues entonces este axioma de reciprocidad pues, me dice qué es lo que tengo que hacer. Si 3 más 2 es igual a x, pues entonces resulta que x es igual a 3 más 2, así de fácil, ¿sí? Hicimos una especie de despeje solamente con ese axioma. Entonces decimos que 3 más 2 son 5, entonces x vale 5, ¿sale? Esta es la importancia de este axioma. Y el último, el de transitividad, también es muy importante y lo podemos trabajar de la siguiente forma. Por ejemplo, si me dicen que x vale 2, ¿sale? Que x vale algo, ¿sí? Y luego me dicen que y también vale 2, por ejemplo, si x vale 2 y y vale 2, estas dos cantidades están igualadas a una misma cantidad tercera, entonces quiere decir que tanto x como y también son iguales, ¿sí? Eso es lo que me dice. Si x vale y vale z, x y z son iguales, ¿sale? Okay. Bueno, entonces vamos a utilizar un procedimiento para poder aplicar los axiomas que acabamos de analizar. Para poner en práctica lo que vimos ahorita sobre los axiomas de los números reales aplicados aquí ahorita en el álgebra, pues vamos a resolver esa ecuación. ¿En qué consiste encontrar la solución de una ecuación? Bueno, la solución de una ecuación consiste en encontrar los valores que desconocemos, que al sustituirlos en la ecuación satisfagan la igualdad o hagan que la igualdad sea verdadera, ¿no? Entonces, incógnitas aquí solo tenemos una, ¿no? A pesar de que aquí hay una x y aquí también,
al ser x, quiere decir que este número tiene que ser el mismo de acá, ¿sale? Y ese número que desconocemos multiplicado por 6 y sumado con 3, tiene que ser lo mismo que ese número sumado con 2 y multiplicado por 4. La igualdad nos dice que lo que esté aquí tiene que ser exactamente lo mismo que está acá, ¿sí? Ok, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Nuestro objetivo es el siguiente. Para resolver una ecuación hay que conocer el valor de la variable, y eso lo vamos a saber en el momento en que la variable, en este caso la x, se quede solita en el primer miembro de la ecuación igualado a algo que podamos conocer o que sea una constante. Entonces tenemos que hacer una cosa que se llama despeje, ¿no? Así lo llamamos despeje, ¿sale? Ahora, una ecuación es un elemento algebraico muy particular, ¿sí? Y tiene la característica de que tú le puedes hacer lo que tú quieras a esta ecuación, siempre y cuando lo apliques lo mismo a ambos miembros de la ecuación. Por ejemplo, si yo a este miembro de la ecuación, que es el primero, compuesto por el binomio 6x más 3, si aquí yo le sumo el número 8, a esta expresión que está aquí también le tengo que sumar el 8, ¿sí? Esto es equivalente a una balanza, ¿no? Si tú tienes una balanza, ¿sale? Y suponiendo que aquí tengas lo que tú quieras y la balanza esté equilibrada, si aquí tienes, por ejemplo, 1 kilogramo de algo, acá también tienes que tener 1 kilogramo de algo, ¿sí? Y si a este lado de la balanza le sumas 3 kilogramos, acá también tienes que sumarle 3 kilogramos, ¿sí? Si aquí sumas, para que la igualdad se mantenga, también acá sumas lo mismo. Si aquí quitas o restas, acá restas. Si aquí multiplicas, aquí multiplicas. Si aquí divides, ¿no? Y entonces a la igualdad le puedes hacer lo que tú quieras. Y si lo haces en ambos miembros, eso mismo, la igualdad se mantiene, ¿sale? Bueno, pues entonces vamos a resolver esta ecuación despejando la x. Esta x que está aquí va a ser una sola x que va a quedar en el primer miembro y todo lo demás despejado, ¿no? Ok, ¿cómo empezamos a resolver? Observamos que en el primer miembro de la ecuación hay una propiedad que podemos aplicar, y era la propiedad distributiva, que más o menos se escribía de la siguiente forma. La propiedad distributiva nos decía algo así. Nos decía que si tú tienes x más y eso lo multiplicas por z, eso es lo mismo que x por z más y por z. ¿Qué nos está diciendo el procedimiento que hagamos? Que esta z multiplica esta x y se suma con otra vez el producto de esta z multiplicada con y. Entonces aquí lo que vamos a multiplicar es este 4 por x y este 4 por 2, ¿sí? Bueno, antes de continuar, conviene hacer una aclaración también de otra cuestión importantísima. En matemática, en álgebra, vamos a encontrarnos con términos que son semejantes. Aquí vemos que tenemos dos términos, ¿sí? Bueno, ¿qué hace que dos términos sean semejantes? Cosa que estos no son. Bueno, lo que hace que dos términos sean semejantes es que esos términos tengan las mismas variables, ¿sale? Y que dichas variables tengan el mismo exponente. Entonces aquí yo tengo el término 3x y aquí tengo el término 4x. Como ambos tienen x y esa x tiene un exponente 1 que no escribimos, no me interesa que x sea 3 ni que x sea 4. Al tener ambos x a la 1 y x a la 1, estos términos son semejantes, ¿sí? Si yo pongo 6x cuarta y pongo menos 1/3 de x cuarta y, estos dos términos también son semejantes porque ambos tienen x a la 4 y ambos tienen y a la 1. No me interesa el coeficiente constante. A los términos los hace semejante su parte literal, ¿sale? Y si dos términos son semejantes, se pueden reducir en uno solo. Por ejemplo, si yo sumo 3x a la 1 más 4x a la 1, voy a tener 7x a la 1, ¿sí? Y los términos que no son semejantes sí se pueden sumar, pero no se pueden reducir a una sola expresión, ¿vale? Bueno, entendido lo que son los términos semejantes, vamos a continuar con el procedimiento.
Bueno, continuamos con el procedimiento que les estábamos explicando ahorita. Entonces resulta que en el segundo miembro de mi ecuación, que es esta parte de aquí, aplica ese axioma que llamamos de distributividad. Porque tenemos dos cantidades sumándose y multiplicado esta suma por una tercera, que es el caso que está aquí, ¿sale? Entonces el primer miembro lo vamos a mantener igual. Vamos a mantener 6x más 3 igualado con lo que me indica que se puede realizar. Entonces voy a poner 4 por x, va a ser 4x más 4 por 2 va a ser 8, ¿sí? Ok, ahora, para poder realizar el procedimiento de encontrar la solución, tenemos que hacer un despeje en donde todo lo que sea x se tiene que quedar en el primer miembro, ¿sale? Vemos que en el primer miembro tenemos 6x más 3, ¿sí? Pero existe una x en el segundo miembro que tendría que estar acá, ¿sale? Bueno, pues entonces vamos a eliminar la x de aquí. Y para poder eliminar esa 4x del segundo miembro, vamos a utilizar otro axioma. Ese axioma es el que nos hablaba de la existencia del opuesto, ¿sí? Y lo voy a anotar aquí. Si tienes un número real que vamos a llamar x, existe un número que vamos a llamar el opuesto de x, tal que al sumar el número más su opuesto, el resultado va a ser 0, ¿sí? ¿Por qué quiero que dé 0? Porque esta x no tiene que estar aquí, ¿sale? Ahora, tampoco se te olvide lo que dijimos hace ratito, que cualquier cosa que tú pongas en un miembro de la ecuación, para que la igualdad se mantenga, lo tienes que poner en el otro miembro, ¿sí? Bueno, entonces yo creo que más o menos ya vamos entendiendo en lo que va. Vamos a poner 4x más 8 más el opuesto de 4x, que sería esto que está aquí, ¿sale? Este es el opuesto de 4x. Y del otro lado teníamos 6x más 3 y tenemos que sumar lo mismo que estamos sumando del otro lado, el opuesto de 4x, ¿sale? Ahora, yo sé lo que aquí me está diciendo, que un número más su opuesto es 0. Entonces aquí tenemos un número y este es su opuesto. Y entonces este número más opuesto va a ser 0. Entonces tendríamos 8 más 0, ¿sale? Y en el primer miembro ya podemos hacer otra operación. Si te das cuenta, este 6x y este opuesto, que es negativo menos 4x, son semejantes. Porque aquí tienes la variable x a la 1 y aquí la variable x a la 1. Entonces 6x menos 4x resulta ser 2x. Si a ti en Navidad te regalaron 6x, pero en enero te quitaron, porque es negativo, 4x, de tus 6x te quitan 4, pues te van a quedar 2x, ¿no? Más 3, ¿sale? Ahora, para poder continuar con el procedimiento nos damos cuenta de otra cosa. Vemos que aquí tenemos 8 más 0. ¿Se acuerdan que también había un axioma que nos decía que en la suma hay un número que llamamos el neutro aditivo? Bueno, el neutro aditivo es aquel número que al sumarlo no afecta el resultado. Y en la suma decíamos que era 0. Entonces decimos que 8 más 0 pues va a ser 8, ¿sí? Es el neutro aditivo, ¿sale? Y en el primer miembro seguimos teniendo 2x más 3. Ok, ahora estos dos sí se están sumando, pero no se pueden reducir en una sola expresión porque no son semejantes, porque este tiene x y este no la tiene. Entonces este 3 tendría que estar acá, porque este espacio está reservado solo para las x. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, yo creo que ya lo van imaginando. Vamos a poner x, vamos a poner 3, y como queremos que el 3 desaparezca de este primer miembro, porque aquí deben de haber puras x, pues lo voy a sumar con su opuesto. El opuesto de 3, que es este que está aquí, ¿no? Del otro lado teníamos un 8. Recordamos que para que la igualdad se mantenga, lo mismo que hago en un miembro lo tengo que hacer en el otro. Y si en el primer miembro sumé el inverso de 3, eso mismo tengo que sumar en el segundo miembro. Entonces voy a poner más el inverso de 3. Entonces vamos a tener aquí 2x y el 3 más su inverso. Este axioma me dice que va a ser 0. Entonces aquí vamos a tener más 0 es igual a 8 menos 3. ¿Cuánto es 8 menos 3? 8 menos 3 va a ser 5, ¿sí?
¿Por qué estos dos sí los puedes sumar? Porque miren, ninguno tiene x, entonces son semejantes. Si un término no tiene ninguna variable, como en este caso el 8 y el menos 3, se llaman términos independientes. Y esos términos independientes, al no tener variable, pues también son semejantes, ¿sale? Y aquí nos volvemos a encontrar otra vez con el axioma del neutro aditivo, el neutro en la suma. Cuando cualquier número que sea, tú lo sumas con el 0, el resultado va a ser ese mismo número, ¿sí? Aquí, bueno, lo anoto aquí en caso de que tengan esa duda. X más 0 es igual a x, donde x es cualquier número, y este pues es cualquier número, ¿no? Entonces 2x más 0 pues va a ser 2x, y eso va a ser igual a 5, ¿sale? Ya estamos a punto de terminar. Ok, ya para terminar el procedimiento, estoy cortando los videos mucho porque como los comparto a través de WhatsApp, pues batallo mucho para subir videos muy largos, por eso cada rato voy cortando, ¿sí? Bueno, pues ya casi está la x solita. El requisito para poder resolver una ecuación es que la variable se encuentre así, ¿sí? Que su coeficiente no se vea, que no tenga coeficiente, o sea, su coeficiente tendría que ser 1, que no se escribe, pero aquí el coeficiente es 2. Entonces tendríamos que quitar el 2 o convertir ese 2 en un 1 para que no se escriba, ¿sí? ¿Sale? Porque entonces no lo despejaríamos si no lo hacemos de esa manera. Entonces, ¿cómo convertimos un 2 en un 1? Dividiéndolo entre el mismo, ¿sí? Si tú divides 2 entre 2, el resultado es 1. Acuérdate que en la igualdad lo que se hace en un miembro se hace en el otro, entonces también acá dividimos entre 2. Y entonces 2 entre 2 es 1 por x, que es igual a 5 medios, ¿sí? Y el axioma del neutro multiplicativo nos dice que todo número multiplicado por 1 sigue siendo ese mismo número. El 1 ya no se pone, entonces va a ser x es igual a 5 medios. Y ese es el resultado, ¿sale? Si tú sustituyes este resultado en la ecuación que teníamos en un principio, si esto lo sustituyes en esta ecuación, en la ecuación que es 6x más 3 es igual a x más 2 por 4. Si aquí pones 5 medios y aquí pones 5 medios y resuelves lo que está aquí y resuelves lo que está acá, va a resultar que ambos van a ser iguales, ¿sí? Porque se cumple la igualdad, la expresión es verdadera. Si el objetivo de este ejercicio en realidad fue que tú te dieras cuenta que para poder resolver un procedimiento como este tan sencillo, bueno, ya ahora sí para cerrar el video y no hacerlo más largo, pues deben entender que los axiomas de los números reales son sumamente importantes y sumamente valiosos y los ocupas siempre y ni cuenta te das, ¿no? No hay que caer en esos vicios que a veces decimos, si estás sumando, pasa restando. No, no es así. Si tú tienes un número y quieres pasarlo del otro lado, lo que haces es que le sumas su opuesto y lo eliminas de un lado y aparece el otro con signo contrario, ¿no? Pero no estás sumando, pasa restando, nada. O sea, hay axiomas que te soportan esos procedimientos, ¿no? Y si nos quedamos con la idea de lo fácil, de que así se resuelven sin el uso de los axiomas, pues obviamente vamos a tener dudas que después va a ser bien complicado resolver, ¿sí? O sea, entonces los axiomas son la solución y son la respuesta, ¿no? Y todo esto que hicimos aquí, todo este procedimiento que lo hubiéramos hecho más sencillo, de otra forma explicado, pues se hace en realidad con axiomas y así tiene que ser, porque así es la matemática. Así es la matemática, es exacta y es precisa y es preciosa y es hermosa, ¿sí? Bueno, pues entonces llegamos al resultado y en caso de que tengan duda, pues vamos a comprobar que eso es verdad, ¿sí? Vamos a comprobar que eso es verdad. Y aplicaron otros axiomas que ya no les mencioné, ¿sale? Otros axiomas que ya no mencionamos, pero hay más de un axioma, ¿no? Entonces, ¿cómo comprobamos que esto es cierto? Pues vamos así nada más de rápido, ¿sí? Vamos a comprobarlo. En lugar de las x, ya no ponemos x porque ya sabemos cuánto vale esa x, ¿sí? Vamos a poner entonces un 6 que multiplica a 5 medios y se suma con 3 y eso va a ser igual a 5 medios más 2 multiplicado por 4, ¿sí? Mira, 6x, recuerda que x vale 5 medios, entonces 6 por 5 medios más 3, esta x es 5 medios más 2 es igual a 4. Vamos a ver si la igualdad se cumple, ¿sí? Si eso es verdadero. Multiplicamos 6 enteros por 5 medios, que es una fracción.
La multiplicación es directa. Debajo del 6 hay un 1 que no escribimos, entonces multiplicamos 6 por 5. 6 por 5 son 30. Multiplicamos 1 por 3, perdón, 1 por 2 va a ser 2, más 3, ¿sale? Multiplicamos 4 por 5 medios y luego 4 por 2 y vamos a obtener lo mismo, ¿no? Vamos a ver, multiplicación directa, 4 por 5, 5 por 4 son 20, 1 por 2 es 2, debajo del 2 hay un 1, 4 por 2 son 8, 1 por 1 es 1 y abajo ya no se pone, 4 por 2 son 8, 30 entre 2, pues el resultado van a ser 15, más 3, 20 entre 2, pues van a ser 10, más 8, ¿sale? 15 y 3 son 18, y 10 más 4, perdón, 10 más 8 son 18 también. Y como 18 es igual a 18, y eso me dice el axioma de identidad, quiere decir que efectivamente el valor que hacía verdadera esta expresión desde un principio era cuando x valía 5 medios. Y todo eso es axiomatizado, ¿sí? Bueno, pues hasta aquí nos despedimos. Voy a hacer otro video porque este tema tiene para mucho, ¿no? Les envío un cordial saludo y seguimos en contacto.